Glorias al Señor, pueden sentarse, que la gracia y la paz de Jesús se les multipliquen. Esta expresión, Jehová Jireh, proviene de la palabra de Dios. Muchas de nuestras canciones usan expresiones que no son comunes en la sociedad y que extraemos de las Escrituras, porque nosotros, los cristianos evangélicos, y nosotros aquí de la Iglesia del Recreo, creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que Dios se reveló a través de las Escrituras y lo hizo como una decisión unilateral. Dios decidió cuando el profeta Isaías escribe: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Es una retratación absoluta del deseo de Dios de revelarnos a nosotros los seres humanos sus pensamientos. Si no fuera así, tú y yo no tendríamos la capacidad de conocerlo. Y Dios hizo así, y aquí en nuestra iglesia nos esforzamos, cuidamos y trabajamos para que todo lo que suceda aquí, no solo en el templo, sino en nuestra iglesia, en nuestros movimientos, venga de la palabra de Dios y tenga como base la palabra revelada de Dios. Y en la palabra de Dios aprendemos sobre la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como bautista que somos, y yo, desde niño, me di cuenta a lo largo de mi camino con el Señor que no era muy común hace 35 años hablar de forma tan enfática sobre la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y afortunadamente, alabamos a Dios por eso, porque a medida que pasa el tiempo, nuestras iglesias bautistas evangélicas han intentado vivir, entender, conocer, predicar y sobre todo experimentar la palabra de Dios, la Biblia Sagrada. Esta mañana el pastor Rogerio predicó y habló de cómo éramos llamados. Hace muchos años la gente nos llamaba Biblias. Tal era la conexión del pueblo evangélico con la Biblia. Eso ya no sucede, aunque reconozcamos que en su momento era una expresión, quizás un poco peyorativa. No era tanto un elogio como bien subrayó el pastor Rogerio esta mañana. Pero es importante que recordemos esto, que nuestra base, nuestro cimiento, y cuando pensamos en el encuentro solemne, como lo estamos haciendo aquí hoy, y lo hacemos cada domingo, como iglesia también, el nuestro norte es la palabra de Dios. Es muy común que tú y yo valoremos y sobrevaloremos nuestras experiencias. Y algunos de nosotros usamos nuestras experiencias espirituales como guía para otros. Eso es un riesgo, un peligro enorme, porque para nosotros es muy importante que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, todo lo que cantemos e incluso lo que estamos experimentando tenga como fundamento la Biblia. Por eso es muy importante que tú y yo bebamos de esta palabra, leamos esta palabra, meditemos en esta palabra. Y esta palabra es la que habla sobre la tercera persona de la Trinidad. Habla de Dios Padre, habla de Dios Hijo que descendió. Vamos a celebrar la Navidad. Estaremos juntos aquí
el 25, celebrando al Rey que nació. Pero hubo una promesa del libro de Joel. El profeta Joel dijo: derramaré de mi espíritu en los últimos días. Y eso sucedió en Pentecostés. Y allí se cumplió la promesa hecha en el Antiguo Testamento. Y hay muchas confusiones cuando hablamos del Espíritu Santo. Hay muchas personas que no entendieron y no entienden al Espíritu Santo porque no conocen las Escrituras. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, nuestra base no puede ser nuestras experiencias. Nuestra base tiene que ser la palabra de Dios que va a acompañar nuestras experiencias. Por eso, nuestra escuela bíblica tiene una clase destinada a estudiar sobre la doctrina del Espíritu Santo. Dios nos dio el privilegio de estar allí a lo largo de estos 2 años, Felipe y yo, que será ordenado el próximo sábado, de ministrar a muchos hermanos que pasaron por allí. Usamos la palabra de Dios como base y utilizamos mucho este libro de John Stott, Bautismo y Plenitud del Espíritu Santo, Movimiento Sobrenatural de Dios. Es un libro que te recomiendo, no solo a ti que estudias teología, eso es fundamental para ti, sino también a ti que no estás en un seminario, que no has estudiado teología. Este libro es un libro muy equilibrado y que habla sobre el Espíritu Santo. Y esta noche, pensando en eso, incluso como un estímulo para que reconsideres tu ausencia de la escuela bíblica, quería que Dios usara este tiempo aquí para que recordaras algunas cosas y tal vez aprendieras otras sobre el Espíritu Santo. Vamos a usar solo un versículo, pero dentro de un contexto, un versículo que conoces, y quiero preparar este ambiente en el que vamos a hablar del fruto del Espíritu, recordando una canción. Algunos bromean conmigo, dicen así: siempre que predicas, recuerdas unas canciones antiguas. Dije sí, y hubo una vez que un hermano, de una manera tan cariñosa, me dijo así: me gusta tanto cuando predicas, porque siempre traes una canción antigua. Lo que él estaba diciendo era: no me gusta lo que predicas, gusta la música que traes. Y esta canción que vamos a cantar, vamos allá. Esta canción habla del Espíritu Santo. Espíritu, llena mi vida. Y vamos a levantar las manos para que haya en mi corazón y en tu corazón ese deseo de ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a cantar. Espíritu, llena mi vida con tu presencia divina, eterna y resplandeciente, que ilumina cada paso que doy en este vasto universo. Espíritu, llena mi vida con tu luz, infinita y amor incondicional, que envuelve mi ser con una calidez indescriptible. Lléname de tu poder infinito, sabiduría celestial y guía eterna, porque en ti quiero ser, vivir, crecer, florecer y encontrar mi verdadero propósito. Espíritu, llena mi ser con tu paz serena y tu serenidad apacible, y cada rincón de mi existencia con tu bondad infinita y compasión sin límites. Espíritu, llena mi vida con tu fuerza inquebrantable y guía sabia, y lléname de tu poder, porque de ti quiero ser, aprender, comprender y descubrir el sentido profundo de mi existencia. Espíritu, llena mi ser con tu bondad y compasión, y levanta tus manos al cielo. Mis manos quiero elevar junto a nuestro corazón en un acto de fe, devoción
altar sagrado y bendito delante de tu altar, en humildad y devoción delante de tu altar, en presencia divina, glorias eternas y perpetuas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, fuente de amor, paz y misericordia infinita. Pueden sentarse. Y Pablo dice a las iglesias de Galacia, en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 22, Pablo dirá: pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Son nueve elementos que forman parte de lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Muchas veces usamos en plural y está bien, pero en realidad la idea es un racimo de uvas, es un fruto. Con estas 9 palabras que no vamos a desmenuzar, pero necesito hablar sobre ellas. Pero primero recordar el contexto, porque Pablo habla sobre el fruto del Espíritu. Recordar que cuando leo la palabra es muy saludable. Primero, leer una secuencia, ya sea un libro, ya sea toda la Biblia. Tú que eres nuevo en la fe, nuestra sugerencia es que siempre comiences con el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta Apocalipsis. Luego vas a Génesis y va hasta el final del Antiguo Testamento y comienza de nuevo. Nuestra sugerencia es que leas un libro y que no hagas, disculpa la expresión, ruleta rusa, en el sentido de sortear. No es bueno, no es saludable para un cristiano maduro leer la Biblia de manera esporádica. Eso no es compatible con el cristiano que es maduro en la fe. No es saludable que tomes un versículo, lo leas, pienses y a veces incluso intentes practicarlo. Es muy importante que entiendas el contexto de este versículo que tomaste. Yo dije una vez esto aquí y algunos lo recuerdan, de la famosa, en su momento, cajita de promesas que eran versículos, y eso está bien, pero eso es galleta. Disculpa, no puedo alimentarme una semana como cristiano tomando un versículo. No, a menos que tomes ese versículo y medites en él y leas el contexto y entiendas todo lo demás, ahí está bien. Pero cuando decides leer la palabra, vas avanzando y en el camino vas entendiendo el contexto general y los enfoques específicos. No necesitas hacer teología. Yo no aprendí, Humberto, no aprendí a leer la Biblia de esta manera en los cursos teológicos que hice y pasé por 3 escuelas. Creo que era tan malo, fui intentando, pero aprendí en la escuela bíblica dominical toda mi vida. Yo era alumno o profesor de la escuela bíblica. En esa época más lo llamábamos dominical. Y cuando regresé de Senegal, hablé con el pastor Rogerio. Quería participar mucho y ahí estamos. No necesitas hacer un curso teológico. Para entender la Biblia, mi madre, que falleció hace muchos años, más de 30 años, mamá tenía dificultad para leer y muchas veces me llamaba para que pudiera ayudarla a entender. Y ella
leía despacio, pero leía con mucha frecuencia las Escrituras. Tú y yo necesitamos hacer así. Este es un ejercicio que necesitas hacer y vamos a hablar un poquito de eso en esta pequeña reflexión de esta noche. Entonces, cuando leí este versículo de Gálatas 5:22, donde encontramos el fruto del Espíritu, necesito entender que Pablo está escribiendo a un grupo de hermanos gentiles. Y si ya has leído el libro de Gálatas, que sabes que Pablo está un poco tenso ahí, no es una carta ligera, no es una carta de amor, está todo bien. No es una carta como la que escribió a Filemón, por ejemplo, y ni como escribió a los filipenses, donde habla de alegría. No, él está preocupado. Él está preocupado porque estas iglesias de esa región de Galacia habían aprendido sobre el evangelio, sobre la libertad en Cristo, pero eran no judíos, gentiles. Y los judíos cristianos de esa época, e incluso por influencia directa de los apóstoles, les estaban diciendo a esos hermanos que además del evangelio que Pablo había predicado, necesitaban cumplir algunos rituales, y eso generó una tensión en Pablo, una tensión entre Pablo y Pedro, el apóstol. Y entonces él va a escribir esta carta diciéndole a esos hermanos: ustedes estaban corriendo también. ¿Quién fue el que interrumpió esta carrera? Pablo va a decir: ustedes fueron llamados a la libertad. Y entonces, cuando leemos este versículo, tal cual, ¿cuál es la impresión que da cuando Pablo dice: pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz? Y empieza a citar. Si tengo este contexto solo y leo este versículo, da la impresión de que los judíos cristianos estaban estableciendo algunas leyes para que ellos cumplieran, esos hermanos de las iglesias de Galacia, y Pablo va a decir: no, el fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu. Pero cuando lees el capítulo 5, y no lo voy a leer, entenderás por qué habla del fruto del Espíritu. Pero antes, él va a hablar de las obras de la carne. Porque cuando él les dice a esos hermanos que ustedes estaban liberados, libres, y que fueron llamados a la libertad, él saca a relucir las obras de la carne, y Pablo va a decir: entonces, vivimos un conflicto. Ustedes fueron llamados a la libertad, y tal vez hoy diría: pero no es un descontrol, no es que se puede todo. Y creo que este mensaje de Gálatas es absolutamente la Biblia entera, es contemporánea. La Biblia entera es actual. Pero este libro de Gálatas, estoy reestudiando este libro, creo que es muy relevante para nuestro tiempo, porque parece que en nuestras comunidades de fe cristianas evangélicas, parece que está surgiendo o ha surgido en algunos lugares, y que a veces permea nuestras casas a través del smartphone, a través de internet, a través de la tecnología, un evangelio que no es evangelio, porque si por un lado hemos vivido mucho tiempo con el legalismo, a veces nos vamos al otro extremo, que es la libertinaje. Es lo que entendemos como algo que es solo espiritual y que no tiene implicaciones en la vida cotidiana. Y el evangelio puede todo. Y Pablo está diciendo aquí: ustedes fueron liberados, pero no usen la libertad para dar ocasión a la carne. Y él habla de la carne, y él cita y
puedes leer después. Y Pablo va a hablar de este conflicto que vivimos entre la carne y el espíritu. Y este espíritu es con E mayúscula. Es el Espíritu Santo. Es el espíritu que habita en nosotros. Vivimos este conflicto porque naturalmente vamos a pecar. Naturalmente vas a errar, yo también. Naturalmente voy a pensar tonterías. Naturalmente voy a decir cosas que no valen la pena. Naturalmente voy a saltarme una fila. Naturalmente voy a ser corrupto. Naturalmente voy a errar. Porque tú tuviste y yo y todos nosotros, seres humanos, nacemos en un mundo caído y tenemos como tendencia natural el pecado, y Pablo va a hablar sobre eso y va a decir que tenemos este conflicto. Y es tan interesante esto porque cuando estábamos en la escuela bíblica dominical allá en Marechal Hermes, creo que incluso mencioné esto aquí una vez, estaba en la torre. Allí en la iglesia de Marechal, en la pílula de Marechal, hay una torre. Si esa torre hablara. Pasaron tantas cosas allí porque clase de adolescentes era allí y yo estaba allí. ¿Ves, Pastor Guilherme? Y allí recuerdo a mi profesor y él dijo así, eso fue hace muchos años, gente, más de 40. Él dijo, toda su vida ustedes van a vivir el conflicto de la carne contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Estábamos estudiando la carta a los Gálatas y ya han pasado más de 40 años y eso es absolutamente cierto. No es a veces, es todos los días. Todos los días necesito elegir, todos los días necesito decidir, dar paso al Espíritu de Dios en mi vida y bloquear, crucificar mis pasiones carnales. Por eso Pablo nos habla del fruto, espíritu. Y mira qué bonito. Aprendí con John. No tenía esa idea, pero encajó muy bien en mi concepción cuando dice que estos 9, si piensas, por ejemplo, y ahí me gustaría que siguieras solo este versículo, cuando dice, pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz. Y ahí pensamos así, es el fruto del Espíritu en mi relación con Dios. Y ahí vas, en los próximos 3, paciencia, amabilidad y bondad en mi relación con los demás. Y ahí avanzas y encuentras los otros 3, fidelidad, mansedumbre y dominio propio en una relación contigo mismo, conmigo mismo. Cuando leo esa expresión de Pablo, pero el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, entiendo que ese amor que me invadió emana de Dios. Es en mi relación con Dios que fui bautizado en amor. Ese amor que me alcanzó, esa alegría que emana de Dios, que invade mi vida, aunque las circunstancias no sean favorables. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no es la paz que el mundo da, como dijo Jesús. En mi relación con Dios, esos 3 frutos tienen evidencia: el amor de Dios, la alegría del Señor en mí y esa paz que sobrepasa todo entendimiento en mí a partir de Él. Pero cuando miro al otro, en mi relación con mi esposa, con Elis, con mis hijos, en mi relación con mis compañeros de trabajo, con mis pacientes, en mi relación cotidiana con la gente, necesito entender que la paciencia, la amabilidad y la bondad son los frutos
son las consecuencias de la acción de Dios en mí, en mi relación con los demás. Y es evidente que para ti y para mí muchas veces nos falta paciencia, ¿sí o no? Falta amabilidad, falta bondad. Muchas veces vivimos en un mundo muy malo, pero está bien, en el sentido de que muchos no conocen a Dios, pero tú lo conoces. Vivimos en un mundo muy malo para vivir. Y algunos están diciendo, es un mal momento para vivir, que es un momento sin gracia para vivir. ¿Qué mundo? Complicado hoy. Porque en mi época no era así. Algunos dicen, qué distorsión de tantos valores. Difícil de vivir. Todo esto es verdad. Pero mírame. Este es el momento para que vivas. No puedes congelar. No puedes congelar. Despertar dentro de 30 años. Este es el momento para que vivas. Y cuando me relaciono con las personas, veo claramente, con colegas, con pacientes, con personas de mi entorno, veo con mucha claridad a personas que no tienen nada que ver con este fruto, que no son pacientes, que no son amables, personas maliciosas, pero ellos no tienen el espíritu, pero tú sí. Eso es cuando miramos al otro. Pero los 3 últimos frutos, o las 3 últimas manifestaciones del Espíritu como fruto en mi vida y en tu vida, tienen que ver con nosotros mismos, cuando dice fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Fidelidad aquí es una palabrita, que la traducción mejor sería fe, pero no fe en Jesús o fe en alguien. Mucho más en el sentido de confiabilidad, de tener palabra. Y ahí tiene que ver contigo. Porque sabes lo que estás diciendo, si es verdad o no. Quizás el otro no lo sepa, pero tú lo sabes. La mansedumbre no es necesariamente esa persona pacífica, que no hace nada, que no reacciona, casi muerta. No. La mansedumbre tiene mucho que ver con el control de la fuerza. La mansedumbre es parte de este fruto que tiene que ver contigo mismo, conmigo. No es en relación a Dios, no es en relación al otro, es conmigo. Sea manso. Es esa capacidad de saber lo que puedes hacer y lo que no, y ser manso. Y eso lo aprendemos del Maestro, Jesús. Porque Él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, porque soy... Entonces aprendemos del Maestro. Y por último, el dominio propio, del que siempre estamos hablando del otro. Insistimos en decir que el marido, la mujer, el hijo, el amigo, el líder, tiene dominio propio, pero esos 3 últimos son para que mires en el espejo. Y yo también, solo que necesito hablar, ¿verdad? Te hablo a ti, me hablo a mí. Templanza, dominio propio. En esta dinámica de mirar a Dios, mirar al otro y de mirarse a uno mismo, encontramos esos frutos, encontramos la acción del Espíritu en nuestra vida, produciendo eso, amor, alegría. ¿Has visto a alguien que ha perdido a un ser querido, que está muy triste y que otra persona le dice, pero ¿cómo es que tienes esa paz? ¿Quién produce? A veces, en el tráfico,
está esa locura y tú. Pacientemente esperas tu turno. Ahí tú dices, no, yo no espero. Espera. Espera porque tú y yo queremos ser llenos del Espíritu. ¿Sí o no? ¿No quieres ser alguien que las personas que conviven contigo perciban en ti a una persona espiritual, una persona de Dios, involucrada con Dios, alguien que irradia a Dios? ¿Y cómo interpretamos eso en medio de la iglesia? Por los dones. No. Cuando vemos a alguien predicar, cuando vemos a alguien cantar, cuando vemos a alguien ejerciendo un don espiritual, a veces decimos, mira a esa persona ungida, mira a esa persona. En nuestra época decíamos espiritual, mira a esa persona espiritual. Si quieres mirar a alguien y decir, fulano es una persona que irradia a Dios, no. Mires al ejercicio de los dones, no. Porque los dones espirituales, Dios nos da y da a cada uno, a todos ustedes, a todos nosotros, que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Recibimos primero el don, que es el Espíritu Santo, que es la salvación. Por la gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no viene de vosotros. ¿Y qué es? Es un don de Dios. ¿Qué es? Es un don de Dios. Me gusta cuando ustedes responden, me gusta. ¿Sabes por qué? Porque tú, ¿sabes? Porque tú estás leyendo. Me alegra eso. Me alegra. Porque una vez estaba con un grupo de misioneros y les dije, entonces, gente, ¿saben ese versículo? Sí, confesamos nuestros pecados. No, espera, gente, estoy contando la historia. Entonces miré a él y le dije, si confesamos nuestros pecados, nadie respondía nada. Entonces yo dije, no, entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Con ese grupo de misioneros, casi lloro, porque a veces parece que la misión es entrenamiento, la misión es estrategia, la misión es método, y lo es, pero todo comienza cuando te entregas, cuando te sumerges, cuando conoces a Jesús, y no hay forma de conocer a Jesús sin conocer las Escrituras, no hay forma, gente. No hay atajo. Puedo hacer un llamado aquí y tú venir aquí al frente llorando, desbordándote. Quiero a Dios. Pero si no vas a casa y no lees este libro, si no dedicas tiempo a la oración, no lo vas a conocer. Lo que queremos, lo que muchos de nosotros queremos es resolverlo todo en una oración, en un llamado. No. Cuando el Señor decidió entregarse, dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Él se entregó e hizo una invitación. Négate a ti mismo. Pasamos a la señoría. Cantamos hoy por la mañana. Gastaré mi vida para coronarte. Él es rey, dueño de mi corazón. Y entonces él dijo, y entonces tomas la cruz todos los días. Obediencia. Cuando decidimos seguirlo, hay un precio. Y cuando miramos el fruto del Espíritu en esa relación con el Padre, con los demás y con uno mismo, hay dos cosas
y una de ellas se duplica, que necesitas entender. Y así concluyo nuestra charla de esta noche. El fruto del Espíritu, ya lo mencioné ayer aquí para las parejas, el fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es el fruto de tu esfuerzo. El fruto del Espíritu no es el fruto de la iglesia. El fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu, es decir, el fruto del Espíritu en un primer momento es sobrenatural. Es Dios en ti. Todo esto de lo que hablamos sobre amor, alegría, paciencia, mansedumbre, dominio propio, esta lucha nuestra. No puedo, lo intento, puedo, hoy lo logré, pero mañana no voy a poder. Y vamos subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y nuestra vida es, ¿sí? ¿Cuánto más espacio le des al Espíritu Santo, más caminarás en el Espíritu? Cuanto más le des rienda suelta a la carne, más carnal serás. Vivimos así. Pero la obra de Dios en ti es divina. El Espíritu Santo, Él fructifica en ti. Él entró, te convertiste, abriste el alma, la vida para Él, y Él entró. Y ahí Pablo va a decir que el Espíritu Santo comenzará a actuar para traer esos frutos. Entonces, lo primero que necesitas recordar es que el fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu Santo. Él es quien da. No, pero no puedo ser paciente. Está bien, todo bien. No puedes. Él es quien va a producir eso en ti. Eso es muy importante. Es importante tener el todo. No puedes salir ahora, desconectar tú que estás ahí, porque si no queda cojo. De hecho, cuando termine aquí, voy para allá. Y quiero hablar contigo, que estás en lo digital. No. El fruto del Espíritu no depende de ti. Esa paz que invade tu corazón es fruto del Espíritu. Esa capacidad de reaccionar amablemente es obra del Espíritu en tu vida. Ese control en la reacción, en el momento en que quieres patear el balde, gente, vamos a ponernos de acuerdo, todos somos así. Otro día alguien le dijo a Elis, Elis, me gustaría tanto ser tranquilito como el pastor Humberto. Entonces ella me miró y se rió. Yo dije, dile a ella, nadie es tranquilito siempre, gente. Nadie. Por supuesto, tienes las reacciones y quien va a producir en ti la capacidad de ser manso, de ser amigo, de ser bondadoso. Ahí va un hombre bondadoso. Alguien puede decir, y no sirve de nada cortar, gente, porque miren aquí a mí, presten atención. Los dones espirituales, Dios los distribuyó para la iglesia. Cada uno tiene uno, pero el fruto del Espíritu no sirve de nada que digas, no, solo quiero el amor, la templanza. Déjalo así. No te metas con eso, Señor. Es el fruto completo, los 9, por eso nunca lo logramos. Pero necesitamos creer que es el Espíritu el que actúa en mí, produciendo el fruto. Amén o no. Eso quedó. Entonces es importante recordar que esa es la acción de Dios en mí. Es una acción sobrenatural de Dios. Tengo mucho cuidado cuando hablo de lo sobrenatural de Dios, porque escucho mucho en mi evangélico desde que llegué. Mucho esa expresión, quiero vivir en lo sobrenatural de Dios.
quiero vivir en lo extraordinario de Dios, todo bien. Desde que lo extraordinario, lo sobrenatural, tome forma, es vida en la vida, es en lo cotidiano. Nadie vive allá arriba. Allá arriba es cuando partimos de aquí. Es la vida en el espíritu, todos los días ahí, en la rutina del trabajo. En el noviazgo, tú que eres joven. Yo fui joven, soy todavía. No voy a preguntar si amé o no, porque la dueña va. No, tú que eres joven, que estás en una relación cuando estamos saliendo. Hay hormonas que están trabajando, gente. Y estamos ahí besándonos, conversando y eso. Es fácil, ¿no? No es fácil. Es ahí, es ahí. No es solo aquí, porque aquí nos encanta. Sentimos la presencia de Dios, es delicioso. Pero es en la vida, ahí en el día a día, donde vas a tener la evidencia de la acción del Espíritu en tu vida. Controlar, controlar. Tú, chica, di que no, no, no. ¿Sabes de qué estoy hablando? Decir no. Sí, el matrimonio. Llega al matrimonio si aún eres virgen, mujer, hombre. Llega al matrimonio de esta manera para tu marido, para tu mujer. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil. Para la gloria de Dios, yo llegué así, ellos también, para la gloria de Dios, pero no fue fácil. Y es fácil. Y no es en la iglesia, ¿verdad? Que está aquí, todo bien, pero es cuando estamos en el cine, en la conversación. La corrupción, el firmar. Esa cosa que sabes que está mal, es ahí donde el Espíritu va a tocarte y te va a decir, no, no firmes. Di que no. No puedo contar ahora. Hay cosas que ya no se cuentan. Solo en grupos pequeños. Es una pena. Pero viví una situación hace muchos años en el ámbito profesional que me dijeron, tienes que hacerlo. Dije, no lo voy a hacer. Tienes que hacerlo. Y estaba en un ambiente en el que tuve miedo a la muerte. ¿Tienes que hacerlo? Dije, lo voy a hacer. Y no lo hice. Y pagué un precio. Pagué un precio financiero alto. Por eso, pero es el Espíritu que se mueve en ti. Recuerda eso. No te penalices. No digas, es imposible. Diga, para mí es imposible, pero el Espíritu actúa en mí. El fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu. Segundo y último, para que podamos cerrar. El fruto, la palabra fruto, piensa en la agricultura. No somos buenos en eso, somos urbanos. No conozco nada. Pero es fácil de entender que un árbol va a brotar después de un proceso. Esa semilla, hoy es semilla, mañana se convierte en un fruto. El mañana. Y adelante, ¿cuánto tiempo? No sé, pero tarda. Para que la semilla se convierta en fruto, hay un proceso, y es un proceso natural, ¿sí o no? No necesitas estudiar biología para saber eso. El tiempo tiene que colaborar. Se lo dije a las parejas ayer, el tiempo tiene que colaborar. Hay que abonar, hay que cultivar la tierra. Hay toda una preparación para que la semilla vaya evolucionando, se convierta en árbol y dé fruto. Entonces, si por un lado sé que este fruto es del Espíritu, es la acción de Dios, por otro lado, necesito, por favor, presta atención a esto, es muy importante, necesito dar las condiciones para que esa semilla brote, para que ese fruto llegue.
El clima tiene que estar satisfecho, tiene que estar resuelto, tiene que haber agua. Ni siquiera sabemos cómo ocurre este proceso. En las parábolas del reino, una de ellas dice así: no sabemos cuándo sucede ni cómo sucede, pero sucede. Y entonces ofreces las condiciones para que esos frutos del fruto sucedan en tu vida. Tienes que hacer tu parte. Por eso dije que es importante que mires hacia allá y sepas que es el fruto del Espíritu, pero hay una parte que es tuya. Hay una parte que es tuya, porque si no dedicas tiempo a la oración, esa semilla no va a germinar. Si no dedicas tiempo a la lectura de la palabra, esa palabra no va a germinar. A finales del año pasado decidí despertarme y leer salmos. Tengo mi lectura secuencial, estoy en Primera de Reyes, voy siguiendo, así, no sé cuántas veces, no cuento, pero estoy leyendo siempre. Pero por la mañana, antes de mi lectura devocional, tomaba un libro de salmos, tomé el libro de salmos y lo leí de atrás hacia adelante. No tengo tiempo para explicar muchas cosas, así que solo queda este mensaje. Vine de atrás hacia adelante. Entonces todos los días por la mañana, primera cosa, me despertaba, me lavaba los dientes y eso, y leía. Después iba a tocar mi vida, ya sea devocional, café y trabajo. Acabo de terminar y estoy pensando cómo lo voy a hacer. Empecé ahora en Proverbios, estoy en Proverbios 2. ¿Por qué? Porque este hábito, y fue interesante cuando el pastor habló del Salmo 119, esta mañana también Rogerio habló. Gente, el Salmo 19 es hermosísimo, hermosísimo. No se puede leer de un tirón, solo para decir así, pum, ya lo leí. No, es demasiado lindo, es demasiado lindo. Estuve semanas en el Salmo 119, semanas, todos los días. Hay un fragmento, ¿verdad? Porque es una letra del hebreo. Entonces son 8 versículos, 8, 8, 8, 8, 8, hasta el final. Hábitos. Los hábitos moldean nuestros deseos. Si eres muy perezoso, si no lees, si no escuchas, si no meditas, va a ser muy difícil que esa semilla germine. Porque no es solo orar y decir así: Señor, ayúdame, porque no soy paciente, ayúdame. Entonces, Señor, ayúdame. Y vamos allá, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a preparar la tierra? ¿Qué voy a leer? ¿Qué estás leyendo? ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicas a la meditación en la palabra? ¿Cuánto tiempo vives corriendo? Y yo también tengo un problema en la mano, muy probablemente como consecuencia del estrés de Río de Janeiro, de mis trabajos. Y mi cuerpo está diciendo: amigo, desacelera, desacelera, está muy acelerado, desacelera. ¿Cuánto tiempo? Despiértate más temprano. Es difícil para mí. Duerme más tarde. Es difícil para mí. Entonces, hermano mío, que el Señor te bendiga. Pero así es, encuentra un camino para que leas más. Escucha la palabra, escucha en la radio, en el coche, donde tengo el aparato, pongo las escrituras, escucho las escrituras, voy escuchando, voy a Tijuca 3 veces a la semana, al Hospital Jesús, y escucho los mensajes, escucho mucha música, soy un poco caxias, escucho música evangélica, tengo mis selecciones, no solo escucho las radios, escucho mi Spotify. Por la mañana antes del café leo las escrituras. Te estoy diciendo que soy espiritual. Estoy diciendo lo siguiente: creo que para que el fruto
se convierta en fruto en mi vida, necesito dedicar tiempo a Dios, a la oración, a la lectura, a la comunidad. Ah, no, hoy está lloviendo. Por favor, gente, por favor. Falto a la escuela bíblica porque está lloviendo. Oh no, ahí la semilla va a morir, no va a germinar. Semilla. Déjame terminar hablando sobre una semilla que germinó y yo no lo sabía. Ya he dicho esto aquí, creo, pero celebrando ahí de ustedes, el Botafogo. Trabajé en el Botafogo durante 2 años como médico del fútbol base y ahí, en esa línea de intentar vivir para Dios en todo momento, porque tenemos que intentarlo. A veces cometemos muchos errores, tú y yo, sí o no, pero seguimos intentando, seguimos proporcionando ese ambiente para que el fruto aparezca. Esto es un proceso, como el fruto, lleva tiempo, y hacíamos un trabajo con el fútbol base del Botafogo. Hoy encontré a Jeter, no sé si está aquí, él sirve, allá atrás trabajamos juntos. Es un hermano nuestro aquí, profesor de educación física, y allí lo llevaba cuando viajábamos a São Paulo para la Copa São Paulo y para la Copa BH, a la que fui una vez. Llevé la guitarra, formaba parte del staff, hablé con los demás, con el entrenador, el preparador físico. Puedo tener un encuentro con los atletas todos los días. Llevaba mi guitarra, Biblias para ellos, para aquellos que querían, claro, y hacíamos eso. Hay un hermano nuestro aquí de nuestra iglesia, Joelton, que estaba en Curitiba, volvió ahora, todavía no nos hemos encontrado. Conoció a Jesús en esa época, queridísimo, él y Valesca, una pareja muy querida de nuestra iglesia. Y ahí yo hacía eso, sembrando, solo para darte una idea de esa idea de semilla y fruto, para cerrar. Y el grupo de alabanza de venir. Vamos a cantar de nuevo esa, puede ser. Y ahí estuve en Senegal. Salí de Senegal, pasamos 3 años en Estados Unidos y estaba casi volviendo a Senegal y fui a predicar en Piborlando. Queridos hermanos, allí el pastor Wanderlund me dio esta oportunidad. Fui allí, creo que 3 veces, para quedarme 2 semanas, pastoreando a esos hermanos en esa época en que nuestra iglesia se ocupaba de ellos. Estaba llegando y recibí un WhatsApp, un audio de Marcos Paulo. Marcos Paulo fue un atleta del Botafogo que después supe salió de Brasil, se fue a Corea, la rompió en Corea, fue 3 años el mejor jugador de Corea y me mandó un audio. Descubrí mi WhatsApp, dijo así: doctor Humberto, necesito decirte algo. Entonces, en uno de esos torneos, tú predicaste la palabra para nosotros. Y yo estaba allí. Y tú hiciste un llamado. Y yo me convertí. Y hasta hoy, mi familia y yo servimos a Jesús. Gente, empecé a llorar un poco antes de entrar, a predicar allí en Pimborlando. Lloré. Dije: Señor, no soy merecedor de esto, porque esa semilla, puedo decir despretenciosamente, entre comillas, porque fue deliberado, fue intencional, germinó. Tuvo el tiempo, germinó, para que el fruto del Espíritu manifieste en ti. Sin mirar, yo también voy a hacer esta prueba conmigo, para que podamos cerrar sin mirar. ¿Puedes seguir conmigo? 9. Amar, alegría, paz. No, vamos en orden, por favor, si no me confunde. Un poco más de paciencia.
amabilidad más, un poco más, bondad, fidelidad, mansedumbre. Solo falta uno, gente. Quien no dijo nada, hable ahora, por favor. Adelante. Dominio propio. Ja, ja, ja. Que ese fruto tiene tu vida. Que por donde tú pases, ¿no? Tiene que ser aquí, porque aquí es la manifestación de los dones espirituales. Pero es tu mujer la que va a ver lo que nunca ha visto. Es tu hijo quien va a ver lo que no ha visto en ningún otro lugar. Él va a ver en ti. Tu jefe va a ver en ti lo que nunca ha visto. Y esa idea, mucha gente tiene de que evangélico, de que cristiano evangélico es esto o aquello. Ellos van a decir, amigo, estoy confundido, porque todo el mundo dice que evangélico es esto y tú eres diferente. Tenía que ser al revés, ¿no? Él va a decir, amigo, tú eres honesto, fuiste honesto conmigo. Tengo que parar, que entonces vamos a cantar. Ven, gente, no, espera un momentito, porque recordé algo. Solo voy a decir esto y se acabó. Allí en Senegal, un profesor musulmán, no puedo dar detalles, por la bendición de internet, que realmente es una bendición. Él hizo algo malo allí y fue preso. Y yo, durante 2 años, estuve visitando a ese hombre y amando a ese hombre. Difícil para mí estar en esa prisión, en esas prisiones, porque él estuvo en 3. Y solo pude entender que era de alguna manera la acción de Dios en mi vida. Pude predicarle, pude darle un CD, pude hacer un montón de cosas. Mucho más que eso, pude amar a este tipo. Y él está en lágrimas. Senegalés no llora en público, amigo. Así para el otro, él me dijo amigo, no dijo amigo, ¿verdad? Es francés. Mis amigos me abandonaron y mi familia me abandonó y tú acababas de conocerme. Gente, hay una semilla en el corazón de ese hombre. ¿Eso es fruto de qué? ¿De mi espiritualidad? No, es fruto del Espíritu en mí, vida, y en tu vida.